Receta para hacer pan de maíz. Ingredientes: una taza de harina de maíz, una taza de harina de trigo integral, 2 cucharadas de azúcar mascabado, media cucharadita de polvo para hornear, una taza de leche de soya o de coco, 150 gramos de mantequilla, un huevo orgánico. Procedimiento: se revuelven los ingredientes mezclando perfectamente hasta que quede todo bien incorporado. Se vacía en un molde cuadrado engrasado previamente o en moldes para panquecitos. Meter a horno caliente a 200 grados centígrados hasta que adquieran un color dorado claro. Receta pan de Navidad. Ingredientes: 2 sobres de levadura seca, 9 gramos cada uno, una taza de agua caliente, 125 gramos de mantequilla, media taza de azúcar mascabado, 2 huevos orgánicos enteros, 2 yemas de huevo, un limón verde, la raspadura, 6 o 7 tazas de harina integral, media cucharada de sal. Para el relleno, una taza de pasitas, 3/4 de taza de avellanas picadas, 3/4 de taza de fruta cubierta en cuadritos, 1/4 de taza de azúcar mascabado. Procedimiento: disolver la levadura en el agua caliente, acremar aparte la mantequilla y el mascabado y sin dejar de batir ir incorporando los huevos enteros uno a uno, la sal, la ralladura de limón y solo 4 tazas de harina integral. Ya que esté mezclado todo perfectamente, añadir la levadura disuelta y la harina restante, formando una masa que pueda manejarse. Trabajar la masa sobre una superficie enharinada durante 5 o 10 minutos, hasta que esté tersa y elástica. Si está pegajosa, añadir un poco más de harina. Formar una bola con esta masa, engrasarla y envolverla con un plástico engrasado. Dejarla reposar en un lugar tibio hasta que doble su volumen. Volver a trabajar la masa sobre la misma superficie y extender con las manos para formar una torta redonda y gruesa. Mezclar aparte los ingredientes del relleno y distribuir a lo largo de la masa. Dividir la masa en 3 partes iguales y vaciar cada una en moldes redondos y hondos de 14 centímetros de diámetro por 20 centímetros de fondo aproximadamente, previamente engrasados. Cada molde debe llenarse solo hasta la mitad. Cubrir los moldes con un plástico y dejar de nuevo en un lugar tibio hasta que esponjen, casi al punto de rebasar el borde del molde. Meter al horno precalentado a 175 grados centígrados durante 45 minutos aproximadamente. Retirar y dejar enfriar. Desmoldar los panes y barnizar la superficie con mantequilla. Receta pan de soya. Ingredientes: 250 gramos de harina de soya o la masa sobrante de preparar la leche de soya o cara, 300 gramos de harina de trigo integral, un sobre de levadura seca 9 gramos, 4 cucharadas soperas de azúcar morena, una cucharada de mantequilla derretida, canela o vainilla al gusto, leche de soya, la necesaria, una pizca de sal. Procedimiento: mezclar muy bien la harina de trigo con la de soya. Enseguida añadir el azúcar, la sal y la levadura previamente disuelta en medio vaso de leche caliente. Formar una fuente y en el centro agregar la mantequilla y un poco de leche. Amasar todo perfectamente. Si hace falta, adicione un poco más de leche para formar una masa elástica y fácil de manejar. Añadir por último la canela molida o vainilla al gusto. Acomodar en pequeños moldes previamente engrasados. Dejar reposar 20 minutos en un lugar tibio para que suban. Hornear a 200 grados centígrados aproximadamente 30 minutos. Cuidar que la masa al vaciarla los moldes no llene más de la mitad de la profundidad de estos, pues al esponjar necesitan buen espacio. Receta pan integral exquisito. Ingredientes: 3/4 de taza de trigo remojado 24 horas, 1,5 tazas de leche de soya calentada a punto de hervir y enfriada, una cucharada de levadura, 1/3 de taza de miel de abeja, 2 cucharadas de mantequilla, 5 a 6 tazas de harina de trigo integral, media taza de germen de trigo, 2 cucharaditas de sal. Procedimiento: poner a hervir los granos de trigo en la misma agua en que se remojaron hasta que estén suaves. Disolver la levadura en 1/4 de taza de agua tibia. Verter en un tazón y agregar la leche, la miel, la mantequilla derretida y la sal.
Añadir 4 tazas de harina integral y batir hasta que la masa esté lista y elástica. Agregar otras 1,5 tazas de harina y el germen de trigo, amasando bien sobre una tabla enharinada. Ya bien amasada, colocar en un tazón engrasado y dejar reposar hasta que doble su volumen, 1 hora y media aproximadamente. Sacarle el aire golpeándola un poco y amasarla mezclando los granos de trigo. A esta pasta puede dársele la forma que se desee en un molde engrasado, bolillo o gasa, etc. Cualquier forma se tapa con una toalla y se deja reposar durante 45 minutos en un lugar tibio. Se hornea a 200 grados centígrados durante 45 minutos aproximadamente.